Hoy contaremos toda la historia, desde el Big Bang hasta el presente. Para hacerlo, utilizaremos la tabla cronoestratigráfica, una herramienta que nos permitirá medir los tiempos geológicos que dividen la historia de nuestro planeta. Con su ayuda, resumiremos nuestra historia desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Y es que el objetivo de este documental es que comprendas de manera sencilla cómo se organiza el tiempo a escala geológica y conozcas las principales características que marcan cada periodo de la historia. Obviamente, nuestra idea no es contar absolutamente todo, sino solo describir los principales eventos que originaron a la humanidad, porque no hay historia más importante que esa. Y, aunque es cierto que dejaremos fuera casi todo, estoy seguro de que al final de este video no solo serás capaz de situarte en el calendario geológico de la Tierra, sino que también habrás pasado un rato divertido. Así que toma asiento y ajusta tu cinturón, porque nuestra primera parada será el nacimiento del universo, y no pensamos detenernos hasta el ascenso de la humanidad. Esta es la historia de la Tierra. Muchos se han preguntado qué existía antes del Big Bang, y la respuesta es nada, porque no había un antes. Algunas teorías plantean que existen dimensiones infinitas o que nuestro universo es cíclico, pero la ciencia ha sido incapaz de confirmar estas suposiciones o descartarlas del todo. Sin embargo, sí sabemos con certeza que nuestro universo comenzó a existir en un determinado momento conocido como la singularidad. Hace 13.800 millones de años, el universo alcanzó un estado muy denso y caliente, que terminó dando origen al espacio y al tiempo. Luego, a medida que se expandía y comenzaba a enfriarse, surgieron los primeros átomos de materia y antimateria que se aniquilaban entre sí. Sin embargo, una ligera asimetría provocó que quedara un poco de materia que terminó convirtiéndose en estrellas y galaxias. Las primeras estrellas eran enormes y morían de forma terriblemente violenta, pero esto permitió la aparición de elementos más pesados y muy diferentes al hidrógeno que existía hasta entonces. Esas enormes supernovas primitivas forjaron casi todos los átomos de nuestro cuerpo. Por lo que, como diría Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Después de unas cuantas generaciones de estrellas explotando, el universo empezó a cargarse de elementos pesados. Poco a poco dejó de ser solo hidrógeno y helio, y se volvió lo bastante químicamente sofisticado como para unos 9.000 millones de años después de su nacimiento, fabricar algo tan peculiar como un planeta rocoso hecho sobre todo de hierro y oxígeno, la Tierra. En otras palabras, vivimos en un universo que, con el tiempo, se ha ido volviendo cada vez más metálico. Hace unos 4.600 millones de años, nuestro planeta comenzó a formarse a base de choques constantes entre rocas espaciales que orbitaban alrededor de una estrella joven. A este capítulo lo llamamos Ádico, el león infernal de la historia de la Tierra, bautizado en honor a Hades, el dios griego del inframundo. Aquí es donde arranca realmente nuestra tabla del tiempo geológico. Todavía la Tierra y la Luna aún no existían como las conocemos. En su lugar, había dos protoplanetas, Prototerra y Theia, compitiendo por la misma órbita, hasta que un día chocaron. Theia, un planeta del tamaño de Marte, colisionó de frente contra Prototerra en un impacto tan descomunal que fundió y deformó a ambos. De ese choque titánico, la Tierra terminó con su tamaño actual, y el material despedazado formó un anillo que se compactó y dio origen a nuestra compañera, la Luna, unos pocos milenios después. Al principio, la Tierra y la Luna estaban mucho más cerca, así que la Luna debía verse enorme en el cielo y provocar terremotos muy fuertes. Cuando la Tierra empezó a enfriarse, el vapor de agua salió del interior del planeta y formó una atmósfera muy densa, que convirtió el mundo en una especie de sauna letal. Más tarde, al seguir enfriándose, ese vapor se condensó y cayó en forma de lluvias enormes que pudieron durar millones de años. Así se formaron los océanos. En ese tiempo, las mareas eran gigantes, porque la gravedad de la Luna era mucho más intensa que ahora. Pero todavía no existían continentes que pudieran ser arrasados por tsunamis.
Las mareas viajaban como olas enormes a través de un océano global. En ese océano ya había vida, pero al final del Ádico era muchísimo más simple que una bacteria. Esos primeros protobiontes son los antepasados de toda la vida en la Tierra. Sus descendientes vivirán historias increíbles y llegarán a comprender cosas que ellos nunca podrían, entre otras razones, porque una simple bolita de grasa alrededor de una molécula de ARN no puede comprender ni imaginar nada. Estos protobiontes nacieron en chimeneas submarinas muy abundantes, que convertían el océano primitivo en una especie de sopa negra y oscura, tan extraña y podrida que de alguna manera llegó a crear vida hace 4.000 millones de años. Entonces el Jádico dio paso al Eón Arcaico. Si viajáramos al primer día del Arcaico, hace 4.000 millones de años, no podríamos reconocer la Tierra. Tampoco podríamos vivir allí. En aquel tiempo, la atmósfera no tenía oxígeno, sino grandes cantidades de gases asfixiantes como el metano y el dióxido de carbono. Incluso, también había pequeñas cantidades de azufre que le daban al aire un olor terrible, similar al que desprenden los huevos podridos. Estos gases hacían que la atmósfera se viera de color beige, con un brillo verde oscuro. A mediodía, con el sol en lo alto, la vida transcurría bajo un cielo verde. El cielo se veía verde porque en el océano había mucho hierro sin oxidar disuelto, que le daba al agua un tono verdoso. Pero si cambiamos el punto de vista y observamos la Tierra desde el espacio, hubiésemos podido apreciar que casi todo el planeta estaba cubierto de nubes, y enormes tormentas golpeaban la Tierra casi todo el tiempo. En el Arcaico, los sonidos más comunes eran los de olas muy fuertes, vientos intensos, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Con el tiempo, al enfriarse el planeta, estas condiciones tan extremas fueron disminuyendo. La geografía empezó a hacerse más variada. La corteza terrestre se fue engrosando y apareció una forma primitiva de placas tectónicas, lo que permitió que empezaran a juntarse las primeras masas de tierra. Así, en medio de un océano global, comenzaron a surgir islas cada vez más grandes. La vida también se volvió más interesante. Aparecieron muchos tipos de bacterias y arqueas de las que nosotros acabaríamos descendiendo. Puede que parezca poco, pero ya es muchísimo más de lo que había en el Ádico con aquellos protobiontes. Además, en esta etapa algunas bacterias aprendieron a aprovechar la luz del sol para alimentarse. Sin embargo, la fotosíntesis de entonces era muy distinta a la actual. Las bacterias púrpuras liberaban H2S, sulfuro de hidrógeno, una sustancia venenosa para cualquier forma de vida que respire oxígeno. Estas bacterias dominaron la Tierra sin oxígeno del Arcaico y convirtieron el planeta en una especie de sauna apestosa y tóxica durante más de 2.000 millones de años. Con el tiempo, apareció también un tipo de fotosíntesis parecido al que conocemos hoy, que libera oxígeno como desecho. Pero estas bacterias eran muy raras y solo vivían en pequeños oasis, donde había algo de oxígeno. Este oxígeno libre era muy reactivo y resultaba tóxico para las bacterias púrpuras. Así que la lucha entre las bacterias de fotosíntesis verde y las de fotosíntesis púrpura se mantuvo durante todo el resto del Eón Arcaico. Esta fue la primera gran guerra que ocurrió en nuestro planeta. Y finalmente, hace 2.500 millones de años, las bacterias verdes por fin se expandieron y se hicieron dominantes. Eso fue estupendo para nosotros, que necesitamos oxígeno para vivir, pero para casi todas las bacterias arcaicas fue una auténtica catástrofe. Esta gran extinción de bacterias púrpuras, provocada por el envenenamiento con oxígeno, cambió tanto el planeta que marcó el inicio de un nuevo eón, el Proterozoico. El oxígeno no solo mató a casi todos los seres vivos de entonces, también reaccionó con el hierro disuelto en el agua, que antes hacía que el océano se viera verde, y lo oxidó. Eso volvió los mares rojos durante varios millones de años, hasta que ese hierro oxidado se fue al fondo y formó las llamadas formaciones bandeadas de hierro, unas rocas de esta época muy ricas en óxido.
A medida que el oxígeno fue llenando los océanos y escapando a la atmósfera, todo cambió. Destruyó gran parte del metano y del azufre atmosférico, que eran los principales gases de efecto invernadero en ese momento. Esto hizo que el cielo se volviera más azul y menos verde, pero también provocó que las temperaturas cayeran de forma drástica, hasta que casi todo el planeta quedó cubierto de hielo en la primera gran edad glacial de la Tierra. Es lo que llamamos la primera Tierra bola de nieve. Obviamente, la Tierra necesitó mucho tiempo para adaptarse al nuevo clima con oxígeno, y además, el Sol brillaba con menos fuerza, lo que complicaba las cosas. Es por esta razón que el principio del Proterozoico estuvo lleno de periodos glaciales y de un clima muy inestable, pero con el paso del tiempo se alcanzó un cierto equilibrio entre los gases de efecto invernadero que emitían los volcanes y los procesos biológicos y geológicos que atrapaban carbono, y eso permitió que el planeta saliera de aquella glaciación tan dura. En este periodo aparecieron las primeras células eucariotas. Estas células eran mucho más grandes que las bacterias y su aparición fue probablemente el mayor salto en toda la historia de la evolución. Y es que si las bacterias fueran como casas, las células eucariotas serían como ciudades enteras. Estas células aprendieron a vivir en cooperación. Algunas bacterias empezaron a vivir dentro de células más grandes, en un proceso llamado endosimbiosis. De ahí nacieron estructuras internas como las mitocondrias y los cloroplastos. Además, como no había herbívoros en aquella época, las playas se cubrían de capas y capas de un biofilm verde, parecido a un barro vivo, que las mareas enterraban una y otra vez. Así se formaron los estromatolitos, que no son seres vivos en sí, sino estructuras formadas por actividad biológica y sedimentos, pero aún así son una de las pruebas más importantes de la vida de ese tiempo. Sin duda alguna, estos estromatolitos son una de las formas de vida más importantes de la historia, la única que se ha resistido al paso del tiempo. Ya existían hacia el final del Arcaico, y todavía hoy siguen presentes en lugares como Shark Bay, en Australia. Para el final del Proterozoico, nuestro tipo actual de tectónica de placas ya funcionaba por completo y los continentes se estaban formando a gran ritmo. Toda esa actividad geológica aumentó la erosión y con ella la cantidad de nutrientes que llegaban al océano. Eso disparó la fotosíntesis, que absorbió mucho dióxido de carbono de la atmósfera, reduciendo el efecto invernadero de la Tierra y provocando un nuevo periodo de glaciación global. El criogénico duró unos 200 millones de años, con algunos periodos más suaves entre medio. Durante este periodo aumentó aún más la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. Si pudiéramos viajar en el tiempo, esta sería la primera época en que nuestro planeta habría sido habitable, aunque de manera incómoda, porque los niveles de oxígeno eran todavía solo la mitad de los actuales. Sin embargo, para finales del criogénico ya existían oasis de agua rica en oxígeno, que actuaban como incubadores de diversidad para los primeros animales, plantas, algas y hongos pluricelulares. No obstante, había un factor que impedía procesos evolutivos más arriesgados: el clima. Al llegar al Ediacárico, el ambiente se fue volviendo cada vez más favorable para seres de tamaño medio y grande, y los organismos pluricelulares empezaron a pasarlo bien, evolucionando en muchas formas nuevas. Estas criaturas de aspecto gomoso, con formas fractales y que filtraban alimento del agua, fueron al parecer un buen comienzo. Hacia finales de este periodo, aumentos de calcio en el océano y momentos de mayor oxigenación dieron lugar a una de las ideas más revolucionarias de la vida: los esqueletos. Apareció la capacidad de formar una concha primitiva, que consistía en una especie de tubo duro alrededor del cuerpo. Ser una forma de vida compleja en aquella época, se trataba de ser básicamente un tubo que filtra agua, pero protegido por una concha, un esqueleto externo. Eso da estructura, protección y nuevas posibilidades. Una auténtica genialidad evolutiva. Especies como Corumbella y Claudina habitaron lo que algunos llamaron el Jardín de Ediacara. Esta época se caracterizó por ecosistemas sencillos, llenos de animales pacíficos que filtraban alimento y tenían formas y simetrías curiosas. Pero al parecer,
Ese mundo tranquilo se volvió aburrido muy rápido. En algún momento, algún organismo rebelde tuvo una idea revolucionaria: empezar a comerse a otros animales. Así nació un nivel completamente nuevo en la cadena alimentaria. De esta forma se olvidaba de ser un filtro rígido para pasar a convertirse en un depredador. A partir de ahí, empezó la guerra. Con la llegada del Cámbrico, casi todos los seres vivos tenían esqueleto o habían aprendido a enterrarse. Y eso nos viene muy bien, porque los esqueletos dejan fósiles mucho mejores que los gusanos microscópicos y otras formas de vida simples que existían antes. En esa época, si eras un gusano sin esqueleto, lo más seguro era esconderte bajo tierra. Eso fue lo que muchos hicieron, y acabaría siendo algo muy importante. En el Cámbrico pasaron tantas cosas relevantes que la ciencia decidió meter todo lo anterior en un mismo saco y llamarlo Precámbrico. Lo siento, estromatolitos. Al público le gustan más los animales llamativos, como Pavinia, que podía presumir de tener 5 ojos. En esta etapa, las presas desarrollaron esqueletos cada vez más fuertes y complejos para protegerse de los depredadores, y los depredadores, a su vez, fueron necesitando armas más peligrosas y más capacidad de movimiento. Esta carrera armamentista, iniciada por la relación depredador-presa, provocó una enorme explosión de diversidad en las formas de los animales y en la manera en que vivían. Aún así, meterse en un océano del Cámbrico para observar la vida marina sería como entrar en una pesadilla psicodélica. Los animales estaban probando todo tipo de cuerpos y estilos de vida rarísimos. Pero, detrás de tanta rareza, ya estaban presentes los ancestros de casi todos los grandes grupos de animales actuales. Aún así, el nivel de innovación del Cámbrico nunca volvió a repetirse entre los animales. Literalmente, algo explotó en el Cámbrico, y esa famosa explosión cámbrica fue la explosión de la diversidad animal por primera vez en la historia. Por ejemplo, conozcan al trilobite, una criatura que probablemente te caería muy bien. Posee la gran novedad de la época, un esqueleto de carbonato cálcico. Pero no solo eso. Sus órganos sensoriales están concentrados en la parte delantera del cuerpo, porque ahora se desplaza principalmente en una dirección. Eso es posible gracias a una nueva innovación evolutiva: la cabeza. Además, su cuerpo está dividido en varios segmentos y lleno de apéndices que pueden hacer muchas cosas distintas. Con un poco de creatividad evolutiva, eso da lugar a todo tipo de funciones. Los trilobites existieron en casi todos los tamaños imaginables y fueron muy comunes. Podrías decir que no habría sido raro encontrarlos en una playa cercana. La fauna del Cámbrico, por ser el primer gran conjunto de animales de la historia, está llena de criaturas fascinantes que merecerían un estudio detallado. Pero eso no es lo que vamos a hacer aquí. ¿Pero dónde entramos nosotros en todo esto? Y con nosotros me refiero a todos los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Tú eres un mamífero, por si acaso lo habías olvidado. Te presento a Picaya. No es el animal más raro ni el más llamativo de esa fauna, pero pertenece al grupo que acabará dando origen al linaje que inventó la columna vertebral, una característica clave de todos los vertebrados. Sin embargo, a finales del Cámbrico, hubo una gran extinción que afectó con fuerza a la vida animal. Después vino otra oleada de diversificación, pero esta vez los animales empezaron a tener formas un poco más parecidas a las que conocemos hoy. Los trilobites seguían existiendo, pero ahora vivían asustados por enormes cefalópodos con concha, como cameroceras, que se convirtió en un nuevo tipo de superdepredador. Algunos de los grupos raros del Cámbrico, como los artrópodos radiodontes, también tuvieron su propia versión ballena, como el gigantesco filtrador Aegirocasis, todo un gigante para aquella época. Al menos, en este tiempo también aparecieron los primeros peces. Aún no tenían mandíbulas, así que se alimentaban con bocas extrañas, como la de Sacabambaspis. Eso sí, llevaban una especie de armadura para protegerse de los depredadores, y ese detalle será muy importante más adelante. Hasta ahora, nuestra historia transcurría solo en el agua.
Pero durante el Ordovícico aparecieron las primeras plantas que vivían en tierra firme. En ese momento aún estaban limitadas a lugares muy húmedos, como playas, orillas de ríos y zonas pantanosas. Estas primeras briófitas empezaron un trabajo muy duro: formar el suelo, que es la base de todos los ecosistemas terrestres. El Ordovícico termina con la primera gran extinción masiva del planeta y la segunda más grave de toda la historia, que acabó con más del 85% de las especies de la época. Se instaló un clima glaciar y todavía se discute mucho si las causas fueron solo terrestres o también tuvieron que ver con factores del espacio. Para el Silúrico, una nueva fase de diversificación después de la extinción hizo que los peces fueran cada vez más comunes, aunque los escorpiones marinos carnívoros seguían siendo una gran amenaza para los peces sin mandíbulas, hasta que, en algún momento, estos peces aprendieron a morder de vuelta. La aparición de peces con mandíbulas cambió por completo los océanos. Con el tiempo, se dividieron en peces cartilaginosos y peces óseos, que convivían con otros peces más primitivos. Algunos hasta desarrollaron aletas lobuladas y musculosas. Mientras tanto, en los continentes, aquellas briófitas se habían extendido y enredado tanto que podían sostener hongos gigantes de hasta 8 metros de altura, como prototaxites. Las potentes enzimas de los hongos descomponen roca muerta y materia orgánica, convirtiendo un suelo que antes era solo polvo estéril en el sistema vivo que conocemos hoy. En ese momento, estos hongos eran las estructuras vivas más altas en tierra firme, pero pronto fueron superados por plantas que acababan de desbloquear una habilidad clave: transportar agua y nutrientes por su interior mediante tubos vasculares. Es en este momento cuando aparecen las primeras plantas vasculares, que se reproducían mediante esporas unicelulares y solo podían vivir en ambientes húmedos. Su gran ventaja era que podían alejarse más de los cuerpos de agua gracias a sus raíces y crecer más en altura gracias a su nuevo sistema para transportar agua. Esto es importante porque cualquier zona de tierra soleada sin plantas es, en términos vegetales, un buffet libre. Al mismo tiempo, algunos artrópodos se hartaron de la brutal competencia y depredación en los océanos y lograron adaptarse a los primeros ecosistemas terrestres, sin imaginar que, con el tiempo, acabarían siendo tan variados y alocados como los que conocemos hoy. Llegamos el Devónico, conocido como la era de los peces. Para este entonces ya lo de la mandíbula era todo un éxito. Los primeros tiburones y los placodermos, como Dunkleosteus, que podía medir hasta 7 metros, se convirtieron en los grandes depredadores del océano. Y ese papel nunca volvería a los invertebrados, entre otras cosas, porque no tienen manos. En cierto sentido, los ecosistemas modernos empiezan a tomar forma en el Devónico, en el mar, con una edad de los peces que de algún modo sigue hasta hoy, y en tierra, con el surgimiento de los primeros bosques. Estos árboles eran en realidad helechos gigantes, licofitas y colas de caballo que todavía se reproducían por esporas. Así que, aunque podían avanzar tierra adentro, no eran tan versátiles como las plantas modernas, capaces de vivir incluso en desiertos. Bajo las copas de esos primeros bosques, los artrópodos terrestres lo pasaban en grande. Los primeros insectos se diversificaron junto con miriápodos y quelicerados. Algunos peces con aletas lobuladas decidieron que la tierra firme era demasiado interesante como para ignorarla. De ellos surgieron los tetrápodos, que significa 4 patas. Tras unos 20 millones de años, estos primeros tetrápodos dieron origen a los anfibios, que básicamente son peces tetrápodos adaptados a vivir entre el agua y la tierra. Es fácil imaginar que la evolución fue una línea recta y que todos estos peces estaban empeñados en convertirse en animales terrestres. Pero no fue así. Los anfibios lo tenían todo en el agua. Allí ponían sus huevos y encontraban alimento. Además, la tierra firme estaba llena de animales, digamos que no muy carismáticos. Entonces, otra extinción masiva destruye gran parte de la diversidad del Devónico y da inicio al Carbonífero. Mientras tanto, los trilobites todavía seguían por ahí. A medida que las comunidades de plantas iban formando más y más suelo,
Y con un clima cálido y húmedo ayudando, durante el Carbonífero se extendió un enorme bosque casi global. Estas plantas utilizaban lignina, una molécula muy resistente pero flexible, para construir sus cuerpos altos y robustos. Es genial para la planta, pero muy difícil de digerir para bacterias y hongos. Por eso, estos bosques tenían un problema serio en su ciclo del carbono. Durante su vida tomaban dióxido de carbono de la atmósfera y liberaban oxígeno. Pero cuando morían, los organismos descomponedores no eran capaces de transformar de nuevo todo ese material en dióxido de carbono, así que el ciclo quedaba incompleto. Cuando estos árboles morían, en lugar de descomponerse por completo, quedaban enterrados unos sobre otros. Con el tiempo, el oxígeno se fue acumulando en la atmósfera y el carbono quedó almacenado en el suelo. Todo ese oxígeno permitió que aparecieran artrópodos gigantes como Meganeura, una libélula enorme que además usaba una novedad evolutiva: el vuelo. Los insectos se convirtieron en los primeros animales capaces de volar. La tierra firme también estaba llena de otros artrópodos gigantes, como Arthropleura, y el planeta podría haberse convertido en el mundo de las arañas, si no fuera por un valiente linaje de tetrápodos que dio origen a los peces terrestres, los amniotas. Estos animales aprendieron a poner huevos con cáscara, que protegían al embrión de secarse. Gracias a eso, ya no dependían del agua para reproducirse. Al final del Carbonífero, los amniotas ya se habían dividido en dos grupos: Sauropsida y Synapsida. La diferencia estaba en cuántos orificios tenían en el cráneo, aunque por fuera todavía se parecían bastante a lagartos. Al final del Carbonífero, los grandes bosques tropicales del planeta se derrumbaron en la primera gran extinción, que afectó sobre todo a la vida en los continentes. Durante muchísimo tiempo, sus troncos mal descompuestos se fueron acumulando y enterrando, atrapando carbono que antes estaba en la atmósfera. Eso redujo el efecto invernadero de la Tierra, provocó una glaciación y con ella otra extinción masiva. Fue en ese periodo se formó la mayor parte del carbón fósil. Por eso llamamos a esta época Carbonífero. Pérmico. Para ese momento, Pangea ya estaba completamente unida, pero los supercontinentes suelen tener enormes desiertos en su interior. Esto, junto con una glaciación en el Polo Sur, llevó a una desertificación casi global. Aún así, con el tiempo, el clima empezó a volverse de nuevo más favorable para la vida en los continentes. Entonces, en este mundo de plantas aparecen las gimnospermas, como los pinos modernos y las araucarias. A diferencia de los pseudoárboles anteriores, estas plantas usan semillas formadas por muchas células, capaces de resistir mejor los periodos de sequía. Hasta entonces, las plantas se reproducían con esporas unicelulares, como los helechos actuales, pero gracias a las gimnospermas surgió un nuevo tipo de bosque, más adecuado para animales que podían soportar ambientes secos. Los peces amniotas vieron ahí una gran oportunidad. Fue la primera vez que tomaron el control de los ecosistemas terrestres y desde entonces nunca han dejado de ocupar esa posición. Durante el Pérmico perdieron su aspecto de cucaracha y empezaron a experimentar con muchas formas distintas. Los animales de esa época parecían de otro mundo y, por desgracia, hoy en día no son tan conocidos como deberían. Estas comunidades de tetrápodos amniotas que vivían en Pangea durante el Pérmico fueron la primera gran megafauna terrestre. Exploraron muchos estilos de vida. Hubo formas herbívoras y carnívoras. Algunas trepaban árboles, otras nadaban en ríos. Y, de forma sorprendente, parecía que los amniotas sinápsidos, los antepasados de los mamíferos, estaban convirtiéndose en el grupo dominante. En cierto modo, el Pérmico fue una primera era de mamíferos que salió mal. Pero paradójicamente, si no hubiera salido mal, los mamíferos verdaderos nunca habrían aparecido. Al final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, ocurrió la extinción masiva más brutal de la historia. Desapareció más del 90% de las especies del planeta. Un enorme derrame de lava en Siberia duró miles de años. El vulcanismo y los gases oscurecieron el cielo.
asfixiaron plantas y animales y contaminaron las aguas. A este evento se le llama la Gran Muerte, la madre de todas las extinciones masivas, y fue lo más cerca que ha estado la vida animal de desaparecer por completo. Así terminó la era paleozoica. Los pocos supervivientes heredaron el planeta y dieron inicio a la era mesozoica. Esta vez, incluso los trilobites no lo lograron. Desaparecieron para siempre al final del Pérmico. El Triásico empezó con la Tierra hecha polvo y la vida muy empobrecida. Pangea seguía haciendo difícil la vida en los continentes por sus condiciones climáticas, y los ecosistemas tardaron unos 20 millones de años en recuperar la diversidad perdida al final del Pérmico. Los roles en el ecosistema eran parecidos, pero los actores habían cambiado. Los amniotas sinápsidos, que antes dominaban la Tierra, quedaron reducidos a dos supervivientes importantes, el Dicinodonte lystrosaurus y el Cynodonte trinaxodon. A este último conviene no perderlo de vista. Lystrosaurus quizás sea la especie más emblemática de la Gran Muerte. Se enterraba bajo tierra, y esa habilidad pudo ser clave para sobrevivir al límite Pérmico-Triásico. Al inicio del Triásico se multiplicó por todas partes. Nunca más, en la historia de los ecosistemas terrestres, una sola especie volvería a dominar tanto. Durante un tiempo, incluso se diversificaron y crecieron, dando lugar a formas como Placerias, de 1 tonelada, y Lysovitia, el primer gigante de la era de los dinosaurios, de unas 7 toneladas, que irónicamente estaba mucho más emparentado con los mamíferos, pero ese éxito no duraría. Desde la mitad del Triásico, una serie de reptiles muy extraños empezó a dominar el mundo, y los dicinodontes quedaron casi extintos. Solo los cinodontes seguían representando a los sinápsidos. Mientras tanto, Pangea empezó a romperse y el clima se volvió más húmedo y agradable. Un grupo llamado Archosauria empezó a imponerse. De ellos surgieron los pterosaurios, los cocodrilos, los fitosaurios y muchos otros animales hoy extintos, como los aetosaurios, que parecían cocodrilos herbívoros. Para que te hagas una idea de lo diversos que eran los arcosauromorfos en el Triásico, mira estos ejemplos. Tanistropheus tenía un cuello enorme y llevaba una vida semiacuática. Si no tienes una pértiga, conviértete en pértiga. Efigia era un cocodrilo herbívoro, bípedo y con pico, que a simple vista podría confundirse con un dinosaurio, mientras que Shringasaurus fue lo más parecido a un dragón que ha existido. Solo le faltaban las alas. Todas estas formas de arcosaurios competían entre sí, ocupando los distintos nichos que habían quedado libres tras la Gran Muerte. Los dinosaurios todavía no eran los dueños del mundo, pero ya empezaban a diversificarse. Muchos eran bípedos y generalistas, como Herrerasaurus, y otros eran sauropodomorfos como Plateosaurus, que llegó a ser el dinosaurio más grande del Triásico, con unas 4 toneladas. El Triásico también marcó el fin del monopolio de los peces en los océanos, gracias a la aparición de los primeros reptiles marinos, como los ictiosaurios. De este grupo surgió el primer animal realmente gigante, Cymbospondylus. Pero, al igual que los periodos anteriores, el Triásico termina con otra extinción masiva, dando comienzo el Jurásico. Por eso los animales triásicos nos resultan tan extraños, están atrapados entre dos grandes extinciones y descienden de los pocos supervivientes de la peor de todas. La mayoría de las criaturas que vivieron en el Triásico solo existieron en esa época, pero algunos de los supervivientes de esa extinción te son muy familiares hoy. Durante el Jurásico, los dinosaurios se adueñaron del planeta por completo. Fueron los grandes ganadores de la lotería de la extinción. Además de los saurópodos y los terópodos, otro grupo, los dinosaurios ornitisquios, empezó también a diversificarse. En los bosques de coníferas y cícadas se alimentaban los saurópodos, dinosaurios herbívoros gigantes que en esta época dieron lugar a especies como Diplodocus y Brachiosaurus. Eran, hasta entonces, los animales terrestres más grandes que habían existido, el punto máximo del gigantismo en la historia de la vida en tierra firme.
Otros protagonistas importantes eran los herbívoros ornitisquios, como Stegosaurus, y los terópodos carnívoros, como Allosaurus. Esta nueva etapa, más favorable para la vida, se debió sobre todo a cambios geológicos y climáticos relacionados con la ruptura y fragmentación de Pangea. Al haber más zonas costeras, la humedad llegaba a más regiones y la vida en los continentes se volvió más rica y productiva. Un grupo de pequeños dinosaurios con plumas, llamados celurosaurios, dio origen al linaje de las aves, los dinosaurios paravianos. Pero estas primeras formas paravianas todavía no volaban batiendo las alas como las aves actuales. Usaban sus plumas para regular la temperatura, exhibirse, protegerse y planear de un árbol a otro. Los pequeños cinodontes que sobrevivieron al paso al Jurásico también empezaron a diversificarse y dieron lugar a los primeros mamíferos verdaderos. Fue en esta época, hace más de 150 millones de años, cuando los mamíferos se separaron en tres grandes líneas: los que siguieron poniendo huevos, los monotremas, y los marsupiales y placentarios, cada uno con su propia forma de gestar y alimentar a las crías. Aunque seguían siendo pequeños y no podían competir por los grandes nichos ocupados por los dinosaurios, los mamíferos eran muy abundantes. Algunos ya planeaban de árbol en árbol, como Volaticotherium, y otros nadaban en aguas poco profundas, como Castorocauda. Pero muchos seguían teniendo un aspecto parecido al de Juramaia o Morganucodon. Aún así, el Jurásico terminó con una extinción bastante importante, aunque no llegó a acabar con el dominio de los dinosaurios, que siguieron reinando en un mundo cada vez más cálido. Cretácico. El Cretácico fue la época de los dinosaurios más populares y llamativos. Los celurosaurios avianos, los que darían lugar a las aves, se diversificaron y empezaron a competir con los pterosaurios por el control del cielo. Otra rama de celurosaurios creció y se convirtió en superdepredadores, como Tyrannosaurus rex. En esta época aparecieron otros tipos de dinosaurios, como los ceratopsios, los hadrosaurios y los anquilosaurios. Mientras, los saurópodos batieron nuevos récords de tamaño gracias al grupo de los titanosaurios, como Patagotitan, que era mucho más grande que sus antepasados del Jurásico. Un grupo de pterosaurios también se apuntó al gigantismo, los azdárquidos, como Quetzalcoatlus, conocido popularmente como la jirafa voladora. Fue el animal volador más grande que ha existido, con una envergadura de alas de unos 13 metros de punta a punta. El Cretácico fue larguísimo. Duró unos 80 millones de años. Hay más tiempo entre el inicio y el final del Cretácico que entre el final del Cretácico y hoy Tyrannosaurus rex, por ejemplo. Fue uno de los últimos dinosaurios no avianos que vivieron en la Tierra. Estaba allí cuando todo acabó. Pero su especie solo existió durante los últimos 2 millones de años del Cretácico. Stegosaurus vivió 100 millones de años antes. Es decir, T-Rex está más cerca de nosotros en el tiempo que de Stegosaurus. Durante el Cretácico ocurrió algo clave. Aparecieron y se diversificaron las angiospermas, las plantas con flores y frutos. Hoy este grupo es unas 300 veces más diverso que las gimnospermas, que habían dominado hasta finales del Jurásico. ¿Quién diría que una flor sencilla como Archefructus acabaría cambiándolo todo? Las plantas con flores se asociaron con los insectos, que pasaron a formar parte de su ciclo reproductivo a cambio de conseguir energía fácil en forma de néctar y polen. Durante el Cretácico hubo una gran explosión de diversidad de insectos, especialmente de aquellos que forman superorganismos, como ciertas especies sociales. En este momento aparecen las primeras sociedades de insectos, como las de las hormigas. Aún no tenían divisiones de trabajo muy claras y vivían en colonias de unas 100 hormigas, pero era algo totalmente nuevo en la historia de la vida. Para el final del Cretácico, el joven océano Atlántico se había ensanchado y Pangea era ya solo un recuerdo lejano. Con los continentes más fragmentados y una gran actividad volcánica, el clima del Cretácico era mucho más uniforme y la temperatura media del planeta era unos 10 grados más alta que la actual. Los bosques se extendían por casi todo el planeta
y se han encontrado fósiles de palmeras desde Alaska hasta la Antártida, lo que muestra que esos lugares eran mucho más cálidos y productivos que hoy. Pero hace 66 millones de años, en una primavera, un objeto espacial de unos 12 kilómetros de diámetro chocó contra la península de Yucatán, en México, y puso fin al Mesozoico. Por suerte, algunas líneas de reptiles, anfibios, mamíferos y dinosaurios avianos que pesaban menos de 10 kilos lograron sobrevivir y dieron inicio a un mundo completamente nuevo. Esa nueva etapa es el Cenozoico, la era en la que vivimos hoy. Los ecosistemas tardaron casi 10 millones de años en recuperarse y durante un tiempo el planeta estuvo relativamente vacío. Cuando los bosques volvieron a organizarse, las plantas con flores se convirtieron en la gran mayoría y se estableció un nuevo tipo de bosque, mucho más denso y húmedo. Al principio del Cenozoico, el clima se volvió más cálido y húmedo, y los bosques cubrían casi todo el planeta, desde el Ecuador hasta los polos. Este clima cálido era perfecto para los reptiles, que dieron lugar a algunos de los depredadores más impresionantes antes de la aparición de los grandes carnívoros modernos. Tras la extinción de los dinosaurios, Sudamérica se convirtió en un paraíso tropical, cálido y húmedo, lleno de reptiles gigantes. Aquí vivió Titanoboa, una serpiente enorme parecida a una boa, capaz de comerse animales del tamaño de un caballo. También estaba Carbonemis, una tortuga gigante del tamaño de un coche, que probablemente convivió con Titanoboa y tenía un estilo de vida similar al de las actuales tortugas mordedoras. Durante mucho tiempo, prosperaron en Sudamérica caimanes y cocodrilos gigantes como Purusaurus, mientras que en la Antártida, que entonces era un conjunto de islas en el Polo Sur, la falta de grandes depredadores permitió que evolucionaran pingüinos gigantes, tan altos como una persona, como Anthropornis y Palaeodiptes. Este club de pingüinos ocupaba todo el Polo Sur, y por eso hoy en día los pingüinos solo existen de forma natural en el hemisferio sur. Esta fue la época en la que los dinosaurios estuvieron más cerca de reconquistar el planeta. Pero en el resto del mundo, los mamíferos, los últimos representantes del linaje sinápsido, se diversificaron y fueron ocupando los lugares que antes habían pertenecido a los dinosaurios, como una especie de revancha por sus ancestros del Pérmico, 200 millones de años después. Además, durante este periodo aparecieron los plesiadapiformes, animales que parecían una mezcla entre lémur y ardilla. Más adelante hablaremos mucho de los descendientes de este raro grupo arborícola. Hace 23 millones de años comenzó el Neógeno, una etapa marcada por cambios climáticos y ambientales que hicieron el mundo más parecido al que conocemos hoy. El subcontinente indio terminó de chocar con Asia y se formó la mayor cordillera de la Tierra. Eso aumentó la erosión de las rocas, cuyos sedimentos eran arrastrados por los ríos hasta el océano, donde ayudaban a fertilizar la fotosíntesis y a construir esqueletos con concha. Todo esto hizo que se retirara más carbono de la atmósfera, que acabó enterrado en el fondo del océano. Sumado al aislamiento de la Antártida en el Polo Sur, que creó una fuerte corriente oceánica alrededor del continente, el planeta se volvió mucho más frío y seco. La Antártida se fue congelando poco a poco, perdió sus bosques y se volvió cada vez más inhóspita, hasta llegar al clima extremo que tiene hoy, donde solo sobreviven unas pocas especies de pingüinos muy adaptados al frío. Por su parte, los grandes bosques globales fueron sustituidos por distintos tipos de biomas, sobre todo por espacios abiertos llenos de hierbas. Fue adaptándose a estos ambientes que evolucionó la fauna moderna de mamíferos. Los ungulados, que son mamíferos con pezuñas, se convirtieron en los principales herbívoros. Por su parte, carnívoros como perros, gatos y osos terminaron desplazando a otros grupos de depredadores, como los creodontos. Al final del Neógeno, casi todos los grupos de animales que existen hoy ya eran fáciles de reconocer. También en el Neógeno aparecen los primeros monos verdaderos. Hasta entonces, nuestro linaje se parecía más a un lémur con hocico de perro. Después, el grupo se divide en monos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo.
Igual que los roedores, algunos lograron llegar a Sudamérica, probablemente sobre una balsa de vegetación, y dieron origen a todos los monos nativos de ese continente. Entre los monos del Viejo Mundo aparecen los homínidos, y dentro de ellos, géneros como Ardipithecus, uno de los primeros monos realmente bípedos. De estos homínidos surgió el género Homo, especializado en caminar erguido y con habilidades manuales e intelectuales impresionantes como Homo habilis y Homo erectus. El período cuaternario empieza hace 2.600.000 años e incluye dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno. El Holoceno comenzó hace 12.000 años y llega hasta la actualidad tú, y todos nosotros vivimos en la época Holocena, dentro del período cuaternario de la era cenozoica, en el eón fanerozoico. Este período se caracteriza por un refuerzo del sistema glacial que ya estaba congelando el Polo Sur. Ahora también aparecen grandes capas de hielo en el Polo Norte. Además, la circulación tropical del Atlántico se ve afectada cuando Sudamérica se une a Norteamérica gracias a la elevación del Istmo de Panamá, lo que también contribuye a la actividad de los glaciares. En el Cuaternario, las faunas de Norteamérica y Sudamérica se mezclaron de forma permanente en lo que se llama el Gran Intercambio Americano. Las grandes sabanas y el nuevo clima favorecieron la evolución de mamíferos gigantes, entre ellos algunos de los animales más famosos de la megafauna de la Edad de Hielo, como los perezosos gigantes y los mamuts. Fue entonces que, hace unos 300.000 años, nuestra especie apareció en el este de África y desde allí se fue expandiendo, encontrándose con otras 5 especies humanas que ya vivían en el planeta. Sin embargo, no fue hasta hace unos 50.000 años se dio una explosión cognitiva y cultural. La fabricación de herramientas alcanzó un nuevo nivel y el arte se volvió mucho más sofisticado, con pinturas, siluetas de manos en negativo y esculturas. Así, solo quedó viva nuestra especie, Homo sapiens. Entre hace 20.000 y 10.000 años, gran parte de la megafauna desapareció, lo que redujo mucho las presas disponibles para la caza humana y obligó a nuestra especie a buscar soluciones nuevas. Y hace unos 10.000 años, al inicio del Holoceno, surgió la agricultura, que pronto se extendió por muchas regiones del mundo. Este linaje bípedo aprendió a domesticar plantas y animales para obtener alimento y ayuda en el trabajo. Gracias a la agricultura, las poblaciones humanas pudieron crecer de forma exponencial y en las orillas de los grandes ríos aparecieron las primeras ciudades. Poco a poco, la moda de la civilización se fue extendiendo y la población mundial fue aumentando. Hace unos 400 años nació la ciencia moderna, la astronomía, la física y una nueva forma de pensar la política que todavía nos influye hoy. Con esta nueva manera de entender la naturaleza, el desarrollo tecnológico se aceleró como nunca antes en la historia. Por su parte, la llegada de la electricidad cambió el mundo para siempre y permitió crear nuevas tecnologías y formas de vida. Las fábricas empezaron a dominar la producción y muchos objetos comenzaron a fabricarse en serie y con rapidez. Fue el inicio del capitalismo industrial. Este sistema se basa en quemar combustibles fósiles como principal fuente de energía térmica y eléctrica. El carbón que se acumuló en el Carbonífero y que no se quemó durante la glaciación de Karoo, ahora se quema para mantener en marcha las necesidades materiales de este nuevo mundo. Al mismo tiempo, la agricultura ocupó gran parte de los ecosistemas naturales y nuestros residuos, productos químicos y plásticos desencadenaron una extinción masiva global. Desde entonces, la vida humana está marcada por el empeoramiento de las condiciones ambientales y por la lucha política por el poder, la propiedad y el estatus. Hoy, nuestro futuro está marcado por dos grandes desafíos que lo pueden cambiar todo. El primero es cómo seguirá funcionando el capitalismo en una economía con población envejecida, en una época dominada por la inteligencia artificial y la llamada economía del conocimiento. El segundo es la crisis climática y la catástrofe ambiental, que pueden generar miles de millones de refugiados climáticos este siglo, sobre todo en los países en desarrollo. Y a pesar de todo eso,
Los peces celacantos, descendientes de los peces de aletas lobuladas, encontraron la manera de llegar vivos hasta hoy. Durante mucho tiempo, solo los conocíamos por fósiles, y gracias a ellos, los científicos entendieron que los monos, es decir, nosotros, los primates, descendemos de un tipo de pez muy raro. Se pensaba que los celacantos se habían extinguido junto con los dinosaurios no avianos y que, incluso en el Cretácico, ya eran como un fósil viviente de 360 millones de años. Por eso fue tan impactante que, en 1938, un pescador capturara uno vivo. Según la científica que lo identificó, fue más absurdo que ver a un dinosaurio caminando por la calle. La moraleja de esta historia es que eres un pez. Cuando entras en un grupo evolutivo, no puedes salir de él. Si queremos definir un grupo biológico llamado peces, tenemos que incluir a un ancestro común y a todos sus descendientes. Si sacamos a los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de ese grupo, la categoría peces se vuelve artificial y pierde sentido desde el punto de vista evolutivo. Por eso insistí tantas veces en que todas las criaturas vertebradas de la Tierra siguen siendo, en el fondo, peces. Hay una lección de humildad en eso, pero para entenderla bien, hay que observar de cerca a un pez. Te vas a ver reflejado en él. Ojalá mirar al pasado nos ayude a imaginar el futuro. Me gusta pensar que la humanidad está apenas empezando y que la tecnología que ya tenemos puede llevarnos a un futuro próspero y compatible con la salud de la naturaleza. No estamos condenados a tener el mismo destino que los dinosaurios. Hoy tenemos medios para detectar y desviar la órbita de objetos espaciales que puedan ser peligrosos para la Tierra. También estamos descifrando cómo editar el ADN, lo que puede dar lugar a una medicina completamente nueva. Y la inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos, con el potencial de darnos más tiempo libre y una productividad nunca vista. Pero somos nosotros quienes tenemos que crear las reglas de este nuevo mundo, para que todo esto juegue a nuestro favor y no simplemente destruya nuestros empleos. La inteligencia humana puede verse como un patrimonio no solo de nuestra especie, sino de toda la vida en la Tierra. En cierto sentido, es como si el propio planeta hubiera aprendido a defenderse y a pensar sobre sí mismo a través de nosotros.